Efesios capítulo 1, versículo 1 al 7, amén. Y el tema titulado es La sangre de Cristo. Para quienes están buscando, les reiteramos la cita, Efesios capítulo 1, verso 1 al 7. Y voy a dar lectura a la preciosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 1 al 7 dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a nosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, es palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor un momento. Padre, te rogamos y te pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en esta mañana bendigas la vida de tu iglesia, de tus hijos, la vida de quienes estamos en este lugar y quienes a través de los medios de comunicación escucharán tu palabra. Bendíceles, amado Dios, por la exhortación de este mensaje, en el nombre de Jesús. Revélanos tu palabra. Sabemos, Señor, que podemos leer tu palabra, pero sin la interpretación y sin la revelación de ella que trae única y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios, es imposible poder entender lo que allí nos enseña. Mas te rogamos que en esta hora nos reveles tu palabra. Dios mío, que esta palabra inspirada, Señor, que está en la Escritura, Dios mío, pueda ser entendida por cada oyente, por cada persona hoy. Enséñanos, háblanos, ministranos. En el nombre de Jesús, amado Padre, te lo rogamos hoy. Amén. La sangre de Cristo. Texto base, Efesios 1, verso 1 al 7. Vamos a partir este tema en esta mañana, en nuestro culto, haciendo una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Y es: ¿cuáles son los significados que tiene la sangre de Cristo Jesús y cuál es su importancia? ¿Qué significado tiene la sangre de Cristo y cuál es la importancia que tiene para nosotros en los tiempos en los cuales nosotros hoy estamos viviendo? Lo primero que tenemos que revisar y entender es que en la sangre de Jesús, lo primero que encontramos es redención. Lo primero que hallamos en la sangre de Cristo es redención. Y la redención significa redimir, significa salvación, significa pago. Cuando hablamos de redención, hablamos que la sangre pagó, la sangre salvó, la sangre redimió, la sangre de Cristo. Como dice la base bíblica en Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que tiene y qué trae la sangre de Cristo a la vida de los hombres? Es redención. Redención. Trae pago. Amén. Trae salvación sobre los seres humanos. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
¿Quién es el que redime? ¿Quién es el que pagó? ¿Quién es el que trajo la salvación sobre los seres humanos? No fue un ser humano, no fue cualquier hombre. La Biblia dice en Romanos 3:24 que la redención la trajo Jesucristo. El pago por la salvación para los seres humanos la trajo Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 30. Dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Jesús derramó su sangre por usted, para que usted, aleluya, fuese salvado, para que usted tuviese esperanza. Jesús derramó su sangre en el madero de la cruz, en el Gólgota, amado amigo y persona que me escuchas, para pagar el precio, un precio muy alto, para que tú tuvieses esperanza. Segundo punto que trae y tiene la sangre de Cristo, que no es solamente la redención, sino también la sangre de Cristo tiene la justificación. Justificación. La sangre de Cristo nos justifica y nos libra de las cadenas del infierno, y la sangre de Cristo te justifica de la ira venidera. Escuche bien. La Biblia dice que en Romanos 5:9, y ahora dice que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. La sangre de Cristo justifica al ser humano, aleluya, para no ser condenado en la ira venidera. La justificación son los motivos de la inocencia. Es la forma de presentar un motivo y considerar a un culpable como inocente. Eso es la justificación. Y como dice Romanos 5:9, somos justificados, somos absolvidos, somos la pena de muerte que estaba sobre el ser humano, aleluya, es quitada a través de la sangre de Cristo, y ese hombre es libre en el sentido que ya no será condenado en la ira venidera. Pero ¿qué hombre? El hombre que ha pedido perdón, el hombre que se ha arrepentido y ha hecho frutos dignos de arrepentimiento. A través de Jesucristo, el hombre que se arrepiente de sus pecados, entonces es considerado inocente delante de Dios. Se supone que al final del tiempo todos los hombres, aleluya, serán evaluados, serán puestos frente a un tribunal, pero quienes hayan pedido perdón y quienes hayan hecho frutos dignos de ese perdón y de ese verdadero y genuino arrepentimiento, la sangre de Cristo los va a justificar y los va a presentar inocentes delante de Dios y serán librados de la ira venidera. La sangre de Cristo entonces nos da redención, nos da justificación, y como tercer punto, la sangre de Cristo nos da remisión. En la sangre de Jesús hay remisión. Y cuando hablamos de remisión, estamos hablando de perdón. En la sangre de Cristo hay perdón. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, y en el único que hay genuino y verdadero perdón es en Jesús a través de su sangre. Primera de Juan, capítulo 1 al 7, dice: más si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, escucha bien, no de cualquier persona, dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre trae remisión, la sangre de Jesús trae perdón. Quien cree en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien tiene fe en lo que Cristo hizo en la cruz por amor a la humanidad,
quien se arrepiente en un genuino y verdadero arrepentimiento y hace frutos dignos de ello, entonces esa sangre de Jesús trae remisión sobre esa vida de esa persona en un acto de fe. La Escritura dice en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 28, ¿me está escuchando? Esto es importante. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar el pecado del más vil pecador. Si ha sido el condenado más grande de la tierra, la sangre de Jesús puede traer remisión, puede traer perdón sobre tu vida. Si recibes a Cristo en tu corazón y si crees en el sacrificio y si tienes fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a esta humanidad, si haces tuya esa palabra y ese acto, la remisión te alcanzará, el perdón te alcanzará cuando es acompañado de un verdadero y genuino arrepentimiento y tus hechos demuestran el cambio que realmente ha habido dentro de tu corazón. ¿Cuántos están escuchando? Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que la remisión fuese posible, para que un hombre pudiese ser perdonado, tenía que haber derramamiento de sangre. Hebreos 9, verso 22. Era necesario entonces que la sangre de Jesús fuese derramada en la cruz para que los pecados de los hombres fuesen limpiados y el ser humano pudiese tener esperanza. Sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo estaríamos condenados. Pero gracias a que Él pagó el precio, gracias a que Él, aleluya, fue a la cruz y trajo la justificación, la redención y la remisión por su sangre, hoy día hay esperanza para la humanidad. ¿Cuántos entienden esta palabra? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Estamos hablando de la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre entonces te limpia de tu pasado. La sangre de Cristo limpia los pecados que hayas podido cometer el día de ayer, anteayer o en tu vida pasada. La sangre de Cristo te limpia, trae remisión y perdón sobre quien cree y tiene fe en el sacrificio de Jesús. Y vuelvo a insistir en esto, y ha demostrado con sus acciones un genuino y verdadero arrepentimiento. Amén. Menciono esto porque no es solamente tener fe y decir yo me arrepiento y creo en la sangre de Cristo y en su sacrificio, sino que debe haber una acción que avale lo que tus palabras dicen. Cuarto punto, la sangre de Cristo Jesús purifica nuestra mente. La sangre de Cristo limpia tu mente. La Biblia dice en el libro de los Hebreos 9, versículo 14, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Todo ese cargo de conciencia, todo ese peso de pensamientos que traías en tu vida por la vieja vida que llevabas antes de venir al Evangelio, cuando crees en el sacrificio de Jesús en la cruz y lo recibes en tu corazón, entonces tu mente y tu conciencia son limpiadas delante de Dios. Quinto punto, la sangre de Jesús en la cruz significa salvación. La sangre de Jesús significa salvación.
El libro de Apocalipsis en el capítulo 1, verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5 dice entonces que la sangre trae salvación, porque esa sangre nos salva de nuestros pecados. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si el hombre no hubiese sido, o si el hombre no hubiese alcanzado remisión, no tendría perdón por sus pecados. Y por consiguiente, al ser un pecador, merece la muerte, porque el pecado trae como consecuencia la muerte. Pero como hoy día, a través de la sangre de Jesús, hay remisión, entonces hoy la muerte se va de tu vida, la muerte espiritual, y viene la vida de Cristo. Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Jesús, que es la salvación, viene a tu vida a través de la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso decimos entonces que la sangre de Cristo también significa salvación. Alabado es el nombre del Señor. Quiero decirles algo importante en esta mañana. Y es que en los tiempos antiguos, en los tiempos del pueblo de Israel, dice la Biblia que el pueblo tenía que hacer sacrificios para poder quedar libres de su culpa. El libro de Levíticos en el capítulo 7, versículo 1 al 10, dice que en los tiempos del pueblo de Israel, un sacerdote hacía sacrificios y él hacía arder el altar del holocausto, y luego todo varón de entre los sacerdotes debía comer de aquello para que la culpa fuese quitada del pueblo. Había que hacer un sacrificio, había que hacer arder un holocausto para que la culpa del pueblo fuese quitada. Levíticos 7, versículo 1 al 10. También aún dice la Biblia en Levíticos 4, versículo 2 al 4, aun cuando los propios sacerdotes pecaban, debían llevar, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión un becerro sin defecto para sacrificarlo. Y aquella sangre debía ser rociada 7 veces delante de Jehová en dirección hacia el santuario. ¿Para qué? Para que los pecados del sacerdote, aleluya, fuesen perdonados. Para que los pecados de quienes habían transgredido las normas de Dios aquellos hombres fuesen considerados correctos delante de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte en esta mañana? Que en el tiempo del pueblo de Israel habían sacrificios para absolver a los hombres de la culpa. Habían sacrificios para que los sacerdotes fuesen absueltos de su pecado. Mas hoy no es así. ¿Por qué lo sabemos? Porque el libro de los Hebreos, y voy cerrando, en el capítulo 10, versículos 3 y 4 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo los cubre. Eso hacía la sangre que se derramaba en el sacrificio. Eso hacía la sangre en el holocausto. La sangre cubría el pecado y la culpa del pueblo y de los sacerdotes más. Hebreos 10, 3, 4 dice claramente que no podía quitar el pecado, sino que solamente lo cubría. Mas el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, o el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El sacrificio que el pueblo de Israel hacía en Levíticos solo cubría el pecado y la culpa. Mas el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su sangre derramada en el Gólgota y en el madero de la cruz no fue derramada para cubrir el pecado, sino Juan dice, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús es lo suficientemente veraz y poderosa para quitar tu pecado y limpiar tu vida delante de Dios cuando crees en ese sacrificio santo y maravilloso de extrema soberanía que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando lo crees con todo tu corazón, sin importar cuán grave sea tu falta y tu pecado, Cristo quita tu pecado de ti, de nosotros, a través de ese sacrificio. Su palabra dice, si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, hoy por la mañana veía un programa de televisión en donde un periodista le preguntaba a un pensador cristiano y le decía, ¿crees en la vida eterna? Y el pensador cristiano le decía, sin duda, creo en la vida eterna. El periodista vuelve y le consulta al pensador cristiano y le dice, ¿y tú crees que Dios perdona a los violadores? ¿Tú crees que Dios perdona a los homicidas? Y él dijo, sin duda, cuando ese violador o ese homicida o ese pecador se arrepiente de todo su corazón, Dios lo perdona. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo. Viene a traer esperanza en donde no hay esperanza. La sangre de Cristo viene a traer vida en donde hay muerte. Y lo que para la sociedad es considerado un desecho, los hombres pecadores, para Cristo es la oportunidad para que su sangre actúe en favor de aquella persona. Por eso dice su palabra, lo vil del mundo, lo menospreciable, lo necio, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Hermanos y amigos, hay esperanza para esta humanidad. Hay esperanza para tu pecado. Hay esperanza para tu falta. Y esa esperanza se llama Jesús. Cuando Él fue camino al Gólgota, camino a la cruz del Calvario, llevando sobre sus hombros no tan solo el agotamiento físico, no tan solo el cansancio, no tan solo la sed, el hambre, no tan solo el desgaste emocional del abandono, de la soledad, del rechazo. Cuando Él iba a la cruz, Él iba pensando en ti. Y Él tiene que haber dicho, si dejo la cruz, ellos no tendrán esperanza. Si no hago esto, 2000 años después, el mundo no tendrá esperanza. Y Él aguantó todo. Y la gente le decía, crucifícale. ¿Quiénes le decían eso? A quienes Él mismo ayudó. Aquellos que vieron los milagros de Jesús en la tierra. Aquellos que vieron cómo Jesús daba vista a los ciegos, resucitaba muertos y levantaba paralíticos. Le decían a los soldados romanos, crucifíquenle. ¿Te imaginas lo que Él debe haber sentido? Lo que Jesús tiene que haber sentido. Pero Él decía, yo debo hacerlo. Mi sangre tiene que ser derramada. No importa el dolor, decía Jesús. No importa lo que yo pueda pensar.
Mi sangre tiene que ser derramada por amor a la humanidad, para que esta humanidad tenga esperanza, para que quienes crean en este sacrificio que yo hago hoy puedan estar un día en la vida eterna conmigo. Recuerda cuáles fueron las palabras de Jesús en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús dijo entonces: Padre, si me das a escoger, yo no quisiera sufrir en mi carne aquí en la tierra, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sufrió por amor a ti. Jesús padeció por amor a ti. Y sin importar cuán grande sea tu falta y pecado hoy, hay un Dios que quiere quitar ese pecado y quitar esa culpa de una vez y para siempre de tu corazón. Si hoy te arrepientes de toda tu alma y de todo tu ser, de tus faltas, y si crees en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y si crees que esa sangre que Él derramó y que ese sufrimiento que Él padeció lo hizo por amor a ti, en esta hora, por fe, entonces esa sangre te limpia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por quienes han escuchado hoy tu palabra. Y te pido, Señor, que por fe esa sangre preciosa que derramaste en la cruz y en el madero de la cruz pueda por fe en esta hora limpiar la vida de quienes nos acompañan y de quienes escuchan tu palabra. Limpia y quita, Padre, por fe en esta hora, en el nombre de Cristo, a través de tu sangre preciosa, el pecado de los hombres. Y trae salvación por tu sangre en esta mañana. Que tu sangre redarguya, que tu sangre redima, que tu sangre justifique, que tu sangre traiga salvación sobre las personas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amigo, si te arrepientes, Jesús te perdona. Amigo, si pides perdón, si te humillas, hay una sangre que quiere limpiarte. Hay una sangre de Jesús que quiere ser derramada sobre tu vida y limpiar tu vida, limpiar la culpa, limpiar tu conciencia, tu mente y tu corazón. Hay una sangre de Jesús disponible para ti, amado amigo, amada amiga. Oh Dios, obra, Señor, obra, Padre, a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra que ha sido predicada, Padre. Obra, Padre mío, salva, Padre mío. Salva, Padre mío, sana corazones, Padre mío. Lleva a la gente, Padre mío, tus plantas. Revélate a los corazones de las personas por tu palabra, Padre mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.